Es un placer y un honor estar conversando hoy con dos periodistas, dos escritores. En realidad es una irresponsabilidad de mi parte, pero bueno, espero que no se den cuenta. Y esto es a propósito de ese libro que ustedes ven en cámara, El socialismo en el penal de Punta Carretas, de Alberto Silva, de extensa trayectoria periodística, con tantos libros publicados que uno se pierde, y además con algunos mimos propios para Alberto Silva y para quienes nos hacemos de este material. Sin más preámbulos, Alberto, ¿qué tal? Un gustazo. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío estar acá, en la casa nuestra, en Apu, con mi amigo Quinto Lucas, contigo reencontrándome, y bueno, y presentando esta nueva criatura, que tiene algunos mimos, como tú decías. Yo te contaba, yo he editado 15, 16 libros entre propios y compartidos. No, capaz que más entre propios y compartidos. Y en la adolescencia había llegado a mis manos un libro de poesía que tenía la tapa troquelada. Y siempre dije, algún día yo voy a tener un libro con la tapa troquelada. y bueno, en esta historia que a mí me tiene muy conmocionado cuando la conocí, y muy conmocionado para bien, el poder contarla, el poder transmitirla, dije, este es el momento. Pero claro, el troquelado de un libro tiene que tener algún fundamento. Y dije, cuando empezamos a ver la tapa, se empezó a ocurrir, ¿qué le ponemos a la tapa? ¿Qué sé yo? Mi querido amigo, el fotógrafo Aldo Novik, sacó una foto preciosísima de la mesa memoria, que es donde presentamos el libro, que en alguna medida es la excusa cuando arrancó el libro. Dije, está linda la mesa, pero no, capaz que no, qué sé yo. La puerta de las celdas. Y en las puertas de las celdas, que eso me lo propuso en realidad, lo de la puerta, Gustavo Cabrera, el Garza, que hace el prólogo del libro. Digo, qué bueno si por donde pasaban los alimentos, porque el libro tiene mucho que ver con los alimentos, la mesa memoria tiene mucho que ver con los alimentos. Esa mesa donde están los nombres de todos los que pasaron por la prisión, que yo los rescaté y los homenajeé en las páginas del libro. Qué bueno si lo troquelamos y del otro lado aparece un puño. Pero no un puño que le va a dar un piñazo a todo, no, un puño que dice, los dedos todos juntos tienen mucha fuerza. Nosotros acá detrás de esto construimos un mundo mejor. Vivimos en el socialismo, como yo les dije, que realmente me impactó mucho. Y bueno, ese es el mimo que tú decías que tiene el libro, esta cosa que bueno, que está como en un segundo plano, ese puño por el lugar donde pasaban los alimentos. Y tiene un gran simbolismo también porque los alimentos fueron un elemento nucleador, fue un elemento que comenzó esto que ellos llamaron la OPP, la Organización de Presos Políticos, un poco burlándose de la OPP, pero un poco también ejerciendo la OPP porque ellos ejercieron un poder paralelo. Una OPP, estas cosas raras que tiene la vida. Yo empiezo en la contratapa diciendo, en lo peor, lo mejor, porque yo creo en eso, en todos los planos. Y me encontré con que estos muchachos, porque muchos eran muy jovencitos, también creyeron en lo peor, lo mejor, porque eso que construyeron, que yo no sabía, que le dije, ¿por qué no me contaron esto? ¿Por qué no se sabe esto? ¿Por qué no lo contaron? Se empezó a construir con la sumatoria de otras experiencias, por supuesto, pero la concreción de la OPP fue en 1973, en el comienzo de la huelga general, en el comienzo de la dictadura. Comienza la dictadura y ellos comienzan a instrumentar, no en la teoría, en la praxis, lo que muchos nos imaginamos que puede ser el socialismo, el compartir, el convivir. Una cosa mágica. Y hasta las contradicciones, decías claro, tú, ¿no? Sí, claro. Estas cosas mágicas que tienen que ver con la sumatoria. Yo en el libro cuento que cuando arrancó la huelga general, que se ocuparon todas las fábricas y las universidades, no fue por generación espontánea. La CNT lo había previsto en 1959, cuando el golpe en Brasil, porque se podían extender todas las dictaduras por toda América.
cuando hay una sola central, uno ve en el mundo, sigue siendo una rareza de Uruguay, fue porque hubo gente que comprendió que distintas corrientes sindicales, uno pierde fuerza. Es mejor convivir, compartir. ¿Y por qué cuento esto en el libro? ¿Y por qué te lo cuento ahora a ti? Porque acá lo que pasó fue algo similar. En el 74, cuando crean la OPP, no dicen, qué genios somos nosotros, vamos a crear algo distinto en esta cárcel, ¿cómo vamos a hacer esto que va a ser único en el mundo? No, no. Fue la sumatoria de otros presos que estuvieron antes que ellos, que hicieron una experiencia, que la compartieron. Ellos toman de experiencias anteriores y le dan su impronta. Entonces, en lo peor, lo mejor, porque habían muchos que eran muy jovencitos, 18, 21, 24 años, y tenían de futuro 6, 12, 18 años. Y se vino la dictadura. Y en ese marco se ponen a construir esta realidad. Entonces, en estos tiempos que yo los veo con todo respeto un poco grises, la verdad, ser portavoz de una experiencia luminosa, resumirla en un libro y contar, gente, mirá, otro mundo mejor es posible. Lo hicieron, se hizo acá en Uruguay, se hizo en las peores circunstancias. Nosotros, en esta coyuntura, ¿cómo no vamos a pensar que se puede? ¿Cómo no vamos a soñar que se puede? ¿Y cómo no vamos a trabajar para que se haga? Acá uno de los... bueno, hay muchas cosas para hablar del libro, pero justamente uno de los capítulos del 49, Ángel González Catoira, Queque, dejó plasmada toda esta historia de la OPP en un trabajo personal llamado Prisión Prolongada. Y cuenta allí algunas sensaciones y dice, apenas llegado, comencé a darme cuenta de que la cárcel te puede destruir los muros, te puede destruir, los muros te pueden abrumar, el alejamiento de tus seres queridos te puede deprimir, los milicos te pueden agredir permanentemente, pero si entendés que los compañeros, los seres humanos que te rodean, son tus murallas, tus fortalezas, no pueden contigo, nunca estarás solo, tenés la fuerza de todos. Creo que tal vez de alguna manera allí hay una síntesis del libro. Sí, es cierto, pero ahí también puede haber una síntesis de lo que ha pasado en otras prisiones, que cuando caen compañeras y compañeros se sienten como protegidos por otras compañeras y compañeros. Aquí pasó lo mismo, con una diferencia a lo que pudo pasar en otras experiencias y a lo mejor lo que pasa en otros países, porque cárceles con presos políticos ha habido todo el mundo. Y yo creo que esto que pasó acá en Uruguay a partir del 74 es único en el mundo. Allí pasó que los que, por ejemplo, ingresaban al penal de Punta Carretas no era lo mismo que los que ingresaron antes. Pensemos que esta cárcel está operativa desde 1968. Ya no estaba Jaime Pérez, ya no estaba Raúl Sendic, por nombrar dos figuras de la izquierda. La mayoría eran muchachos y otros mayores eran cuadros medios y muchos llegaban destrozados, porque ya en esa época no era que pasabas por un juzgado, ibas a... No, era la tortura en su máxima expresión. Entonces, para mí tiene como un plus que gente que venía realmente destrozada, no solo la arropaban, esto que cuenta él con mucha sabiduría, sino que la metían a convivir en un sueño, la metían a convivir en un proyecto realmente increíble. Creo que eso es lo diferencial, eso es lo que... Yo le decía, ¿por qué no contar? Aparte, le recriminé un poco, ¿por qué no lo habían contado con énfasis? Creo que eso fue lo que pasó allí en ese periodo, y para mí tuvo un plus importante, que empezara justo cuando empezó la dictadura, no en las mejores condiciones, porque hay libros, hay anécdotas, hay cosas que pasaron en la cárcel, que se contaron cuando llegaron los tupamaros, cuando convivieron con los presos comunes, la fuga de la carbonería de los anarquistas, muchas historias, pero esta en particular, bueno, en todas las prisiones hubieron cosas, en el penal también se juntaban alimentos, trabajaban, hacían talleres, pero toda esta conjunción, esto de la OPP, esto de que sistemáticamente, creo que fueron 2, 3 excepciones, todos se metieron allí en esa historia, algo fabuloso, algo fabuloso. Ahora volvemos con tus relatos, pero quiero ir a presentar, que no lo hice todavía, a Quinto Lucas, también una pluma muy inquieta, tanto del punto de vista periodístico como literario, y además
archiconocido aquí en nuestro país, también fue vicecanciller de Ecuador en su momento. Bueno, un extenso currículum que lo sintetizo en amigos hace muchos años y un placer también reencontrarnos, Quinto. Sí, eso es lo fundamental, amigos desde muchos años, desde aquella época, para mí, de aprendizaje, de gran aprendizaje periodístico que fue Mate Amargo. Aquellos recorridos por los barrios, por el interior, cuando uno comete también errores, como por ejemplo, no sé, olvidarse de las pilas en el grabador, esas cosas que empiezan cuando uno es muy joven y va aprendiendo, pero además lo que aprendimos fue ese vínculo con la gente, porque si algo nos dio Mate Amargo es esa capacidad de vincularnos con la gente, de estar en los barrios, de entender la gente en general, que no te lo da ni la política burocrática, ni el periodismo burocrático, sino aquello de estar en la calle. Entonces, sí, además de aprendizaje, era una relación muy fraterna, muy de compartir y eso. Entonces, sí me acordaré de aquellas épocas. Aquí en el capítulo 55, tú contás algo de lo que fue la historia de tu hermano Enrique. En la presentación del libro además aludías a algo que decía tu mamá también, que fue muy, muy entrañable. ¿Qué te pareció este contenido que trae Alberto Silva desde tu punto de vista del gurí que iba a ver a su hermano? Bueno, primero lo importante es cómo Alberto rescata la memoria. En otros libros y en este en particular, y rescatar esa experiencia de compañeros que estuvieron ahí presos y que en esas circunstancias tuvieron que meter para adelante, como era. Yo cuando yo iba a ver a mi hermano, estuvo preso antes él estuvo entre el 71 y el 72, porque después del 72 él pasó a Punta de Rieles cuando la cárcel todavía era de varones y después se fue desterrado a Chile. Claro, yo me acuerdo mucho ese peregrinar por allá por el 71, también era época de elecciones, me acuerdo. Y claro, para mí ir a verle había dos cosas interesantes en lo que me pasaba. Un gurí, te estoy hablando de 8 años, ¿no? Había dos cosas interesantes bueno, una era de gurí, de que llegar al boliche de enfrente y tomar un capuchino con media luna era algo brutal porque nunca, que es muy infrecuente, imposible. Comer bizcochos eran difíciles en aquella época, eran épocas muy complejas y con muchas dificultades familiares. Entonces eso era, yo creo que lo hacían para que fuera, pero también me gustaba lo interesante del vínculo que había. En la primera época, después de la fuga, ya fue distinto, porque ya pusieron rejas y cosas, pero era una mesa larga, grande, en la que todos los presos convivían, muchos eran también jóvenes, muy jóvenes, convivían como estaba en el barrio. Yo me acordaba de mi barrio y veía que ve, Quinto, y que no sé qué, vení, vamos a conversar un poco, que para un gurí era toda una cuestión entender eso, que ahora decir que no eran esos políticos, guerrilleros, sino que tenían una convivencia y una forma de actuar con los niños que íbamos ahí inclusive, que era de barrio, de gente que sabía cómo moverse en esas relaciones sociales. Entonces eran dos hechos y después, claro, o sea, ver a mi hermano y en la perspectiva, creo que fue un momento muy, muy interesante y después muy, muy lindo en eso de aprender cosas, porque a ver, cuando niño aprendes cosas, pero no metidas, sino en ver en la convivencia, en ver las formas. Pero además había lo que decía Alberto, previo a toda esta organización de que ya se da en el 73 y eso, las madres se juntaban y por ejemplo yo me acuerdo mi vieja
haciendo montones de pascualinas con otras madres, ¿no? Y todas juntaban y llevaban y repartían. En una carta se habla de ese tema, ¿no? De la pascualina. De la pascualina, también tortas fritas, pero lo de la pascualina, porque, dicho sea de paso, sin ofender a nadie, las mejores pascualinas, la mejor pascualina del mundo la debe haber hecho mi vieja porque era especializada en pascualina. Entonces ella un poco les daba los de los condimentos, las madres todas. Era lindo también esa relación, también para una madre que venía de perder a su esposo y quedar con 5 hijos, de venirse de Salto para acá y todo, tener esa otra convivencia. También para un niño era interesante ver cómo se daban esos relacionamientos. Y bueno, lo de las pascualinas, las tortas fritas, un montón de cosas. Y bueno, también me acuerdo de mi hermano, yo una de las cosas que, si me gusta la poesía en buena parte, es justamente por los libros que le llevábamos, bueno, por tantas cosas, pero digamos, una de las tantas cosas era esa, de que él siempre pedía libros de poesía, libros de Vallejo, libros... Y nosotros le llevábamos, yo era un gurí, pero leía y después escuchaba las canciones y veía que había poemas que tenían, y todo eso me vinculó a la literatura también, ¿no? Entonces, no, es una época, ahora yo lo que me parece importante es el tema del rescate de la memoria. El rescate de la memoria, yo decía el otro día que ahí, frente al shopping center, que cuando bueno, lo que decía mi vieja, que justo ese día venía y decía, ella que como digo tiene los tiempos cambiados, que yo a veces digo, no sé si son cambiados, porque ella me habla del pasado como si fuera presente y a veces el presente como si hubiera pasado. Digo, no sé si son cambiados, porque es como decía Borges, decía, el presente está todo, está el pasado y está el futuro. Y los indígenas quichuas andinos, ellos tienen el tiempo como una cosa circular, que finalmente el pasado está en el presente y está en el futuro, y el futuro está atrás. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que rescatar la memoria porque es necesario para ver lo que puede pasar en el futuro o lo que no queremos que vuelva a pasar en el futuro. Entonces, yo decía, bueno, que la vieja me decía, entre sus idas y venidas, decía, ¿cómo no me voy a acordar? Claro, de ahí se fueron los muchachos. Y sonrió como pícaramente, ¿no? Esa picardía, sí, porque bueno, también aquel día de la fuga, me acuerdo cuando llegaron a casa buscando a Enrique no se había escapado. Y bueno, ahí es que nos levantamos con las fuerzas conjuntas, porque ese día empezaron las fuerzas conjuntas. Pero lo que yo decía de la cárcel es que si la cárcel se hubiese transformado en un memorial general, no solo sobre la cárcel de Punta Carreta, sino un memorial en general de lo que puede ser la prisión, de lo que puede ser la persecución, de muchas cosas. Hay el memorial, hay varias cuestiones en Montevideo que son memoriales, pero eso en particular, tal vez la cárcel se hubiera liberado. El hecho de haberlo transformado en un shopping center fue la mejor manera de perpetuarlo como cárcel. Cárcel del consumo, pero otro tipo de cárcel, pero finalmente es una cárcel, ¿no? Me quedé pensando en lo de la poesía y eso que también en la carta de tu hermano aparece allí pidiendo esos libros de poesía cargada de futuro. Sigue siendo un arma cargada de futuro. Siempre, sí, sigue siendo. La poesía sigue marcando, bueno, y a mí... Ahora que estoy más dedicado a la literatura y que creo que golpeo mucho más con la literatura que con el periodismo, a veces golpea más el corazón determinada poesía que el periodismo en sí, que es mucho más analítico y otra cosa, lo otro es más emotivo. Sí, él era fanático de la poesía, además... Por eso hay un gran poeta, que hubiera sido uno de los grandes poetas del Uruguay si no lo hubieran matado, que es Ibero Gutiérrez. Y bueno, intercambiaban, eran muy... y bueno, yo rescato mucho, inclusive en la poesía nombro a Ibero porque, bueno, el mismo Benedetti lo hacía, hubiese sido un poeta fundamental en el Uruguay si no lo hubieran matado tan joven, entonces no le dio para seguir progresando, ¿no? De todas maneras, con lo joven que era, tenía una producción
Impresionante, Increíble. impresionante. Alberto, ¿qué esperás que pase con tu libro, con tu libro? Yo esperaría que, ya está pasando, que sea como una llamita de esperanza. Pero me quedé enganchado con lo que decía Quinto, de eso del pasado y el presente, y que está todo unido y qué sé yo. ¿Por qué está Quinto en el libro? ¿Por qué está Louis Julien en el libro? Porque tanto él como Louis Julien fueron a ver a sus hermanos mayores. Porque los 20 de mayo, la foto del hermano de Quinto y la foto de Louis Julien, de su hermano, caminan por 18 de julio. Porque ambos, sus hijos fueron botín de guerra. Los de Julien en Chile abandonados, los de Lucas, botín de guerra militar terrible que hizo a esa niña sufrir cosas impensadas. Y yo quería que también marcharan en el libro. Y en esto de la memoria, esas pascualinas que dice el Quinto, también tuvieron que ver con esto que inventaron en el 74, porque fue la acumulación de cosas, para que se entienda bien la idea. Lo que pasó en el 74, para mí fue mágico, fue algo único, pero es la sumatoria de cosas. Cuando charlando con los muchachos, que cuando querían hacer el memorial, cuando me entusiasmé, con digo, esto sí lo quiero contar y me meto en esto, alguien me dice, estaría bueno ver a Julio Marenales, porque él vino con experiencia de la cárcel de Miguelete. Y allá fui yo con mi santa paciencia hasta Salto, me tomé el ómnibus, coordiné todo. Cuando llego, su compañera me dice, no puede ser, Alberto, está mal, no sé qué. Y bueno, no pasa nada, me llamó en el ómnibus. Almuerzo allí en la terminal y me pego la vuelta. No, quédate, porque él quiere verte, que vos estás. Me quedé 4 o 5 horas ahí haciendo tiempo. Ya está, ya vení. Yo pensé que iba a ir a al hospital. En el hospital, en una celda, 6, 7 personas. Ahí le hago la entrevista, que bueno, fue su última entrevista. Y me cuenta cómo él, en la cárcel de Miguelete, se conectaba con los presos comunes y cómo aprendió a convivir y cómo en Uruguay, ya una pista de por qué pasó después esto otro en el 74, él me dice, yo soy del Partido Socialista, venía del Partido Socialista. Y siempre que llegamos a Miguelete y luego a Punta Carreta, no hacíamos problema con estar con los presos comunes. Al contrario, intentábamos ayudarlos a integrarnos. A diferencia de lo que pasaba con los presos socialistas en todo el mundo. En Europa, sobre todo, hacían huelgas. Los diputados pedían por sus presos diciendo que los separaran. No podían estar juntos, tenían que separarlos. Digo, para ver cómo se fueron sumando experiencias que después, en el 74, terminan explotando. Yo lo que espero del libro es que, sobre todo gente que está descreída, gente que lamentablemente los profetas de la derrota, los cultores del no se puede, le han ido como ganando. Digan, pero mirá, pará, ¿qué es esto? Acá hubo un grupo de gente, entre 180 y 120 personas, que cuando todo era horrible, cuando se venía lo peor, dijeron, vamos a ponerlo mejor, y no en un manifiesto, no, a practicarlo, y lo pudieron hacer. Entonces, si ellos pudieron hacer todo eso, ¿cómo no vamos a poder nosotros hacer un montón de cosas? Yo creo que el libro es eso, es como un empujón para decir, vamos, ¿qué nos pasa? Vamos, y orgulloso de las cosas que hacemos, que son únicas en muchos casos, únicas realmente. Esto, quien se meta en esta historia, yo creo que, bueno, ya a mucha gente le pasó, queda sorprendida porque ni se imaginaron que esas cosas pudieran pasar. Y esas cosas pasaron, en muchos casos con gente muy joven, muy golpeada, y en un momento que hay que empezar a soñar cuando te dicen, tenés 18 años de prisión y se vino la dictadura. Ahí se fijaban metas. Bueno, y eso de las metas me pareció algo mágico también, que yo hablaba con muchos presos y nunca había escuchado eso. Ahí empezaron a pensar en la dictadura, se viene, 18 años, era la sentencia que tenían, y dije, ¿cómo salimos de esta? Y alguien, no sé cómo, porque como son todas historias, el otro día alguien me contó, yo fui el primero que pasé el papelito, que no me lo habían dicho en la reunión, yo fui el primero que tiré la idea de la FP. Bueno, y vamos a planificar nuestra prisión como de aquí a un año. Me pareció algo mágico. ¿Cómo de aquí a un año? Sí. De aquí a un año vamos a planificar qué es lo que hacemos.
Y al año, cuando se vence el año, otro año. Y la vamos llevando de esa manera. ¿Y qué planificaron de aquí a un año? De aquí a un año planificaron, por ejemplo, yo no sabía, habían algunos dirigentes gremiales que no habían terminado primaria. Y terminaron primaria. Esto pasó en otras cárceles, pero estos dieron un paso más. Y pasaron a hacer clases de secundaria, preuniversitaria, pasaron a armar toda una cosa, me contaban profesores severísimos, donde armaban toda una cosa para que las celdas en el recreo quedaran vacías, para el que le iban a tomar el examen pudiera darlo allí. Por supuesto que hicieron como pasó en otros casos, cada uno que entraba con un conocimiento, se hacían talleres, compartían la información, pero todos los cursos me pareció mágico. Y después la construcción de algunos elementos, es como la frutilla en la torta, cuando me cuentan que alguien que no sabía de odontología con una lapicera, con el estuche de la lapicera, con la carcasa y con una aguja de colchonero afilada en el piso, chac, 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 comenzó un tratamiento de conducto. Digo, no, pará. Cuando me cuentan que lograron... dientes postizos. Bueno, lograron que ingresara un libro de cómo se hacía, yo no podía creerlo, dientes postizos, y se pusieron a hacer dentadura de dientes postizos, ya que las primeras quedaron ahí, les llamaban dentaduras piano, porque eran con todos los dientes iguales. Claro, uno se burla, pero claro, el primero que la recibe no tenía un solo diente. Entonces, claro, le cambió la vida. Empezaron a perfeccionar la técnica y después le quedaban dentaduras como la que tiene cualquiera que tenga una dentadura postiza. Hasta eso lograron armar allí. Las pascualinas que contaba Quinto. Imaginemos en esa OPP cuando llegaba una torta de cumpleaños. En algún momento... en las prisiones, los presos por afinidad política, por edades, compartían cosas, pero imagínense 180 personas y que hayan resuelto que esa torta de cumpleaños para los 180. No es fácil a veces cómo se comparte que la hizo la mamá, o la hizo la abuela, o la hizo la compañera, o la hizo la hija en algún caso. Puede parecer algo menor, generó discusiones en el comienzo, pero lograron armar. ¿Y cómo haces para, cuando llega un atado de zanahoria, compartirlo entre tanto? ¿Y cómo haces que al que le tocó esto, después le toque lo otro? ¿Y cómo hacer los correos? ¿Y cómo hacer las celdas? Y a su vez, en los distintos pabellones. Ese detalle, bueno, estaban los bancarios, que eran los que estaban con las planillas armando, porque aparte, es como todo, ¿no? Hay que serlo y parecerlo. Ahí no podía ser que yo me quedo... No, se hacía para que saliera de la mejor forma. Claro. Es como el tema de los exámenes. Yo no podía creer que y me dieron detalles de que eran rigurosos. Ahí no se regalaba nota. No es como ahora que no se repite para decir, mirá cómo mejoró la enseñanza. No, porque querían mejorar en serio. Y ellos, yo creo que nos dieron... A mí me dieron una lección, y creo que a todas y a todos, nos dieron una lección de vida, una lección luminosa, que si tenemos un mínimo de sensibilidad, tiene que darnos energía para seguir soñando. El socialismo en el penal de Punta Carretas, o podríamos decir el libro de la esperanza. Quinto Lucas, muchas gracias. No, gracias a vos, Álvaro. No, y una cosa que me parece interesante rescatar es, en la presentación del otro día, había algo interesante en que había gente de distintos partidos, obviamente de la izquierda y eso, y del Frente Amplio, pero a veces que hay resquemores y cosas, yo que no estoy viviendo acá y estoy un poco por encima de eso y que tengo amigos y compañeros y me llevo en todos lados, vi una variedad de compañeros de distintos sectores políticos que eso me da esperanza porque es aquello de la necesidad de construir la unidad, porque a veces es increíble, se construye la unidad en las peores condiciones y cuesta construir unidades en condiciones un poco mejores, digamos, o mejores, o condiciones... Y eso el otro día en el acto me pareció en el evento de presentación, más allá de todo, de la presentación de la falsa, de lo del amigo de... aquella vieja canción de Surcos que me acordaba siempre, bueno, el tema de muchos compañeros y compañeras de distintos sectores. Que interpretó Carlos Alberto Rodríguez. Carlos Alberto Rodríguez, la canción. Exacto. 40 años, justo.
Justo estaba cuando me conté la canción, que la compartí Claro. con nosotros. Maravilloso. Bueno, Alberto, excelente, muchas gracias. No, a ti. Y bueno, por unos cuantos libros más, pero que tenga el recorrido ese que tú deseas que tenga. Sí, sí, que tenga ese recorrido. Yo creo que va a estar bueno, me parece. Porque también tiene como otro elemento, si me permitís. Tiene un elemento de homenaje. Porque a veces nos olvidamos de gente que sembró el camino. Y yo quise que la presentación fuera en la mesa memorial, donde está el nombre de todos los presos que estuvieron por allí. Que está acá también. Quise que estuvieran acá y no chiquitito, no, destacado y con la foto de Aldo Novi de esa mesa memorial magnífica. Porque esto es un símbolo también. Mira, si me permitís, comparto la dedicatoria como hice el día de la presentación, claro. Porque creo que puede resumir eso que te decía, porque claro, a mí me cuesta mucho pasar las palabras que acá puedo dar en la radio, en la televisión, a los libros, me lleva un tiempo. Esto me llevó un tiempo también, poder plasmarlo. Y claro, en ese tiempo, algunos de los que estuvieron ya no están, y hay otros que fueron parte de esta historia luminosa. Entonces yo humildemente quise, si tú me permitís, la dedicatoria dice: a Martín Ponce de León, Roberto Romano y Julio Marenales, partícipes con sus testimonios en este libro, y en ellos a todos los presos políticos que pasaron por el penal de Punta Carretas y partieron, seguramente en vuelos altos. Simplemente gracias. A ti, vamos arriba.